Intenta decir Chataumargo otra vez sin estropearlo como si estuvieras en un restaurante de pueblo. Whitman se burló. Su voz era deliberadamente lo suficientemente alta para que las mesas cercanas la oyeran. Imitó el ligero acento de Alena con crueldad, exageración, provocando risas incómodas de sus socios comerciales. La piel oscura de Alena se sonrojó ligeramente mientras todas las miradas en el restaurante de 5 estrellas se volvieron hacia ella. La carta de vinos tembló casi imperceptiblemente en sus manos mientras Whitman continuaba su actuación. Juro que hoy en día contratan a cualquiera. Probablemente ni siquiera puedan... Deletrea sommelier, añadió ajustándose el reloj de $15,000. Quizás debería limitarse a servir pollo frito, cariño. El señor Han, el multimillonario tecnológico chino de visita, bajó la mirada hacia su plato, visiblemente incómodo, con el tono racista. Sin un cambio en su expresión profesional, Alena se volvió hacia el señor Han y le habló en un mandarín con perfecto acento de Pekín. Señor, ¿prefieres que describa la herencia provincial del vino antes de servirlo? La mesa quedó en silencio. El señor Han arqueó las cejas. Se levantó de un salto de la sorpresa mientras la sonrisa del director ejecutivo se le congelaba en el rostro. Las 5 am. La alarma atravesó la oscuridad del pequeño apartamento de Alena. La silenció rápidamente, con cuidado de no despertarla. Abuela durmiendo en el dormitorio al otro lado del estrecho pasillo. A los 28 años, Elena Wilson no estaba donde ella había planeado estar. No con un título de maestría en lingüística colgado en la pared junto a una foto descolorida de su día de graduación en Pekín. Se movía tranquilamente durante su rutina, dedos trazando caracteres chinos en un cuaderno desgastado mientras esperan que hierva el agua. 3 años, hace tiempo, cuando la salud de Grant se había deteriorado, Alena había pospuesto sus planes de doctorado para cuidar a la mujer que la crió. Las ofertas de trabajo académico se habían evaporado, reemplazadas por el ingreso estable del trabajo en un restaurante. «Mañana, Sol», gritó su abuela, apareciendo en su silla de ruedas en la puerta. A pesar de su frágil figura, sus ojos permanecieron penetrantes y astutos. «¿Te preparé té, abuela?», respondió Alena, vertiendo el líquido humeante en una taza desportillada con símbolos chinos. Trabajando en el turno de la cena otra vez, los dedos de la abuela, hinchados por la artritis, rodearon la taza caliente. Alena asintió, guardando una taza de lingüística diario en su bolso. El señor Peterson me programó una cita en la sección VIP esta noche. Mejores propinas. No mencionó los desaires casuales, las suposiciones, o cómo los clientes rara vez la miraban a los ojos al hacer su pedido. Ya sabes lo que ¿Qué decía siempre su madre? Su abuela compartía una frase familiar entre ellas. La educación es un tesoro que nadie puede robar. Alena sonrió, besando el pecho de la mujer mayor frente, y tengo una fortuna en la cabeza. Solo necesito que alguien note la inversión potencial. Se ajustó el uniforme de camarera, sintiendo el peso de 2 mundos. Chocando, el erudito y el camarero. Mientras se dirigía a la puerta, la habitación de marfil brillaba bajo la suave luz de una lámpara de araña. Luz, un monumento a la exclusividad en el distrito financiero del centro. Blanco, los manteles se extendían sobre cada mesa como si fueran nevadas frescas, sin ser tocados hasta que los clientes adinerados de la noche llegaban para reclamar su territorio. Alana se movía en silencio por la parte trasera, entrada, haciendo un gesto a Jorge, el lavaplatos que llevaba allí 20 años. La cocina bullía de gente. Energía previa al servicio. Cocineros dando órdenes a gritos. El corte rítmico de verduras. Sartenes chisporroteando en estufas industriales. Wilson, estás en las mesas 12 a 15 esta noche. Delegación china de Whitman Enterprises. La voz del gerente Peterson. Se abrió paso entre el ruido de la cocina mientras se acercaba, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el suelo de baldosas. Estaba un hombre delgado con ojos perpetuamente preocupados. Más preocupado por complacer al dueño que a los clientes.
Son clientes de 8 cifras. No lo arruines. Sí, señor. Elena respondió. Metiendo su libro de texto más profundamente en su casillero, Peterson captó el movimiento. Y nada de eso. Sea lo que sea que leas, esto no es una biblioteca. Señaló vagamente su bolso. Recuerda, tu música de fondo. Presente, pero desapercibida a menos que sea necesaria. Al otro lado de la sala, Chad, un camarero blanco con la mitad de su experiencia, estaba haciendo. Se le informó sobre los maridajes de vinos para la noche. El sumiller le pidió específicamente que, para la fiesta de Thompson, le dijo Peterson con una sonrisa, aprecian tu conocimiento. Alena se mordió la lengua. La semana pasada, había corregido la pronunciación de Chad de Tramer de Gwert, solo para que le dijeran que se limitara a lo básico. El grupo de Whitman podría preguntar sobre vino. Si tienen preguntas, tráeme, le indicó Peterson mientras se alejaba. Y Elena le baja el tono a lo sureño. Esta gente es sofisticada. Ella lo vio irse, y luego arregló los platos en su bandeja con precisión matemática. Ella había memorizado toda la carta de vinos, incluidas las variaciones de cosecha y las características regionales, tanto en inglés como en francés. Y mandarín. No es que nadie lo hubiera preguntado. Las barreras invisibles del restaurante eran más claras que la cristalería. Servían. Algunas personas pertenecían al centro de atención, otras a las sombras. La pausa previa a la cena ofreció unos inusuales 15 minutos de calma. Mientras otros camareros revisaban sus teléfonos o fumaban afuera, Alena reclamó la pequeña mesa de la esquina en la sala de descanso. Sacó su desgastada copia de Advanced Business Mandarín de su bolso, sus dedos buscando la página doblada, marcada con el recibo de ayer. Caracteres chinos fluían por la página, una poesía visual que amaba desde sus días de estudiante. Alena los trazó con la punta de los dedos, pronunciando frases complejas sobre las negociaciones comerciales internacionales. En otra vida, ella estaría usando estas palabras en salas de juntas, no memorizándolas entre turnos de servicio. Guan, susurró practicando cómo criar. Preocupaciones sobre los términos del contrato. Su pronunciación era impecable. Una habilidad perfeccionada durante 3 años de estudio en Pekín, antes de que la salud de la abuela la llamara a casa. Se acercaban pasos. En un fluido con un movimiento, Alena deslizó el libro de texto debajo de una pila de menús y tomó su bloc de pedidos, aparentemente para revisar los de la noche especiales. Peterson apareció en la puerta. El grupo de Whitman acaba de llamar. Están llegando 30 minutos antes. Entrecerró los ojos al ver su mesa. ¿Qué haces? Memorizando los platos del chef, respondió ella, levantando el bloc. Él pareció satisfecho con la respuesta. Bien. Recuerda, estos empresarios chinos son importantes. Sonríe, asiente. No intentes. Únete a la conversación. Por supuesto. Después de que se fue, Alena recuperó su libro, pasando los dedos. Sobre un proverbio chino en el margen. La gema no se puede pulir sin fricción, ni el hombre perfeccionarse sin pruebas. Cerró el libro y lo guardó. Esta noche sería solo otra desempeño, como el servidor invisible. Un rol que nunca había encajado del todo, pero que uno había aprendido a tocar a la perfección. Las grandes puertas de entrada del restaurante se abrieron, abierto exactamente a las 6:45 p.m. Primero llegó el equipo, de seguridad, 2 hombres con cara de piedra con trajes oscuros que escudriñaban la sala con eficiencia practicada. Les seguía un grupo de asistentes que llevaban tabletas elegantes y portafolios de cuero. Entonces entró el señor Han. A diferencia de los ostentosos ejecutivos estadounidenses a los que Alana solía prestar servicios, Han Jin se movía con una discreta confianza. Su color carbón el traje estaba confeccionado por expertos, pero no era llamativo. Su único lujo visible, un sencillo reloj de platino que llamaba la atención, ligero mientras se quitaba el abrigo. A sus 50 años,
Su cabello entrecano enmarcaba un rostro marcado por la inteligencia más que por la arrogancia. El multimillonario tecnológico chino era conocido por transformar una startup de Pekín, se ha convertido en una potencia mundial de la inteligencia artificial. Alena observó todo esto, mientras acomodaba vasos de agua en su mesa reservada. Lo reconoció de las revistas de negocios que había estudiado, con otros 2 ejecutivos del equipo de expansión internacional de Han Innovation. El señor Han y su equipo llegó, anunció la anfitriona a Peterson, quien inmediatamente abandonó al personal al que estaba informando para saludar al fiesta. Bienvenidos al Salón de Marfil. Es un honor tenerlos aquí. La voz de Peterson subió media octava, y su severidad normal se disolvió en la diferencia. Alena notó que uno de los socios de Hans susurraba algo sobre el servicio de té personalizado que habían solicitado. Peterson asintió con entusiasmo, a pesar de la confusión en sus ojos. Wilson, siseó al pasar junto a ella. Tráela un juego de té especial del almacén. La delegación china quiere su propio té. Mientras se disponía a obedecer, Alena oyó que las puertas principales se abrían de nuevo. Richard Whitman había llegado, el director ejecutivo, anfitrión de la cena de esta noche, conocido por su trato al personal de servicio. Los jugadores de la noche estaban reunidos. El escenario estaba listo. La entrada de Richard Whitman captó la atención, tal como él pretendía. El director ejecutivo de Whitman Enterprises medía 1,88. Tenía un cabello plateado perfectamente, peinado y un azul bronceado sugería haber pasado recientemente en una playa privada. Su traje italiano hecho a mano probablemente cueste más que el alquiler anual de Atlanta. Jean, ahí estás. Whitman, su voz resonó por todo el restaurante mientras se acercaba a la delegación china con los brazos extendidos. Espero que no haya sido... La espera fue larga. El señor Han hizo una reverencia cortés. Acabamos de llegar, señor Whitman. Richard, por favor, corrigió Whitman dándole una palmadita a Han en el hombro con forzada familiaridad. Seremos compañeros. Después de todo, guió al grupo hacia su mesa sin apenas reconocer la presencia de Peterson, con un breve asentimiento. Elena regresó con el juego de té especial justo cuando todos estaban sentándose. Lo colocó cuidadosamente en la mesa auxiliar, consciente de la mirada de aprobación del señor Hans. Oh, no necesitaremos eso. Whitman saludó con desdén durante el té. Tráenos tu mejor whisky. El Macallan 25 si tienes. Pero el señor Han lo solicitó específicamente, comenzó. Peterson, créeme, Whitman, interrumpió con un guiño a Han. Los tratos con Estados Unidos se cierran con buen whisky, no con té. ¿No es cierto? La expresión de Hans permaneció neutral, pero Alena captó el breve destello de decepción en sus ojos. Mientras Alena servía agua para la mesa, Whitman apenas la miró. Se movía con eficiencia, invisible pero presente, como lo requería su trabajo. Encontrarán que el especial de esta noche es un fletán salteado, explicó, y su suave acento sureño se acentuó ligeramente bajo presión. Se sirve con una ensalada de hinojo y cítricos y un beurre blanc con infusión de azafrán. Tomaré el filete al punto, interrumpió Whitman sin dejarla terminar. Se giró hacia Han con una sonrisa burlona. No te preocupes, si no te diste cuenta, nuestros camareros locales tienen su propia forma de hablar. Elena mantuvo su sonrisa profesional, aunque sus dedos se apretaron alrededor de la jarra de agua. ¿Qué dijiste? Todos ustedes encontrar, continuó Whitman imitando su acento con exagerada lentitud, alargando cada sílaba. A veces necesito un traductor. Se rió, mirando expectante alrededor de la mesa. La delegación china se movió incómoda. Uno de 1900 en los asociados de Han forzó una sonrisa educada, mientras que el propio Han permaneció impasible, estudiando a Alana con intensidad silenciosa. Ahora imaginen intentar explicar especificaciones técnicas complejas, insistió Whitman,
aparentemente ajeno a la tensión. Sin ofender a nuestra encantadora camarera, pero algunas personas son más adecuadas para ciertos roles. Hablando de eso, hizo una transición sin problemas al mundo de los negocios. Hablar, despidiendo así a Elena de la conversación. Al alejarse, lo oyó bajar la voz, conspirativamente. Entre nosotras, Jean, descubrí que es mejor mantener expectativas simples con ciertos tipos. La barrera del idioma con tu equipo ya es un desafío suficiente sin añadir el dialecto local. Elena desapareció en la cocina, con las mejillas ardiendo, no de vergüenza, sino con una ira latente que rara vez experimentaba. Se permitió sentir. En el caos controlado de la cocina, Elena encontró un momento de soledad junto al servicio estación. Su mano temblaba ligeramente mientras colocaba panecillos en una cesta. El ritmo familiar por lo general la calmaba. Nervios de punta. No esta noche. A los 20 minutos de servicio, Whitman ya la había reducido a un chiste, una caricatura con acento pero sin sustancia. Ella había experimentado esto antes, pero algo en esta noche se sentía diferente. Quizás era ver la serena dignidad del señor Han en contraste contra la arrogancia de Whitman, o quizás simplemente estaba llegando a su límite. ¿Estás bien?, preguntó Jorge haciendo una pausa. Con una pila de platos limpios. Ese tipo de la mesa 14 es un auténtico pendejo. Estoy bien, respondió automáticamente. El mantra del restaurante, siempre bien, siempre sonriente, siempre servicial. ¿Pero lo era? La voz de la abuela resonó en su mente. Tú no nos criaron para aceptar la falta de respeto, Elena Marie. Tu madre jamás lo habría tolerado y tú tampoco deberías. Su madre, brillante, feroz, desaparecida demasiado pronto, en realidad nunca había tolerado semejante tratamiento, pero tampoco se había enfrentado a las realidades prácticas con las que ahora lidiaba Atlanta. Las facturas médicas de Grant, el aumento del alquiler y los préstamos estudiantiles aún sin pagar. Elena miró su reflejo en la bandeja pulida. La mujer que le devolvía la mirada llevaba años atenuando su luz, hablando más suavemente, asintiendo con más facilidad. ¿Para qué? La seguridad que sentía cada vez más como una jaula. Pedido para 14. La llamada del chef la hizo volver a realidad. Mientras colocaba los aperitivos en su bandeja, Elena calculó el costo de dignidad. Un paso en falso podría significar el desempleo. Sin referencias, sin salud. Seguro para la abuela. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, más pesado que cualquier servicio, bandeja. ¿Importaría siquiera hablar?, se preguntó, alisándose el uniforme. ¿Alguien, siquiera la escucharía? No tenía respuesta mientras atravesaba las puertas de la cocina, perfectamente equilibrada, bandeja en mano, sonrisa practicada firmemente en su lugar. Pero algo había cambiado dentro de ella. Una rebelión silenciosa echaba raíces, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. Elena se acercó a la mesa 14 con el primer plato, sus movimientos fluidos y discretos. La conversación se detuvo momentáneamente cuando ella dejó la delicada platos de tartar de atún y ceviche de vieiras. Perfecto, declaró Whitman. Estábamos llegando a la parte interesante. Asintió cortésmente y retrocedió hacia la estación, lateral, aparentemente ocupada doblando servilletas, mientras permanecía al alcance del oído. Años de ser tratada como un mueble le habían enseñado que la gente hablaba libremente alrededor aquellos que consideraban invisibles. Whitman se inclinó hacia adelante, bajando la voz a lo que claramente pensó que era un nivel confidencial. Ahora, sobre los términos de licencia que discutimos antes, le pedí al departamento legal que hiciera algunas modificaciones menores. Ajustes a la sección 5.3. Uno de los asociados de Hans dijo algo en mandarín, con un tono interrogativo. Él es. Al preguntar sobre las disposiciones de propiedad intelectual, el traductor de la empresa explicó. Un joven cuyo título universitario, el mandarín, traicionó su conocimiento teórico. Nada importante, les aseguró Whitman con un gesto
de la mano. Estándar lenguaje que protege a ambas partes. La traducción que recibiste cubre lo básico. Elena aguzó el oído. Algo en el tono de Whitman despertó sus instintos. Mientras reponía los vasos de agua, captó fragmentos de mandarín entre Han y su equipo. Estaban preocupados por la transferencia de tecnología. Requisitos, pero con dificultades para articular preguntas específicas a través de su traductor, cuyo vocabulario parecía limitado a términos comerciales, generales. Mujeres Xu Yaoming de Wang Han, dijo claramente insatisfechos con la explicación. Quieren términos más claros. El traductor ofreció vacilante. Todo es estándar, repitió Whitman. Deslizarse sobre un documento. Frase repetitiva de la industria. Mira, sé que estas negociaciones pueden volverse tediosas con traducciones de ida y vuelta. ¿Por qué no nos centramos en el panorama general esta noche? Lo que Elena escuchó a continuación la dejó paralizada. Entre nosotros, Whitman continuó con su colega estadounidense en un susurro casi absoluto. Nunca notarán la cláusula de exclusividad territorial oculta en el apéndice. Para cuando su equipo legal lo detecte, tendremos su algoritmo principal integrado en nuestros sistemas. Elena dejó con cuidado la jarra de agua, pensando a mil. Esto ya no era solo una falta de respeto, era engaño deliberado. El peso de lo que había oído oprimía el pecho de Elena mientras se retiraba a la cocina. Whitman no solo estaba siendo condescendiente, estaba explotando activamente la barrera del idioma para engañar a la empresa del señor Han. Los pequeños ajustes esencialmente otorgarían uso, sin restricciones, de la tecnología patentada de Han Innovation por parte de Whitman Enterprises mientras limitaban su acceso a los mercados internacionales. Elena paseaba por la estación del desierto, sus pensamientos que chocaban como nubarrones. Esto estaba mal, claramente mal. Pero, ¿qué? ¿Qué podía hacer? ¿Qué debía hacer? La respuesta sensata era nada. Quédate callada. Mantén la cabeza baja. Este no era su negocio ni su problema. Estaba allí para servir comida, cobrar propinas e ir casa de la abuela. Pero la erudita en ella, la mujer que una vez había soñado con construyendo puentes entre idiomas y culturas, no podía ignorar la falta de comunicación deliberada que ocurría antes de ella. Ojos. Wilson, ¿dónde está el Burdeos para la mesa 14? La voz aguda de Peterson interrumpió sus pensamientos. Enseguida, respondió automáticamente, moviéndose hacia la bodega. Mientras decantaba cuidadosamente el caro vino tinto, Elena consideró sus opciones. Podría pasarle una nota al señor Han, pero eso sería inmediato. Sospechaba. Podría intentar hablar con él en privado, pero ¿cuándo tendría la oportunidad? Y aunque la tuviera, ¿por qué? ¿Creería más en un camarero que en un posible socio comercial? El plato principal se serviría pronto. Después de eso, los contratos se discutirían en serio. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Las manos de Elena se detuvieron en el vino botella. Había una tercera opción, una que cambiaría irrevocablemente el curso de esta noche y posiblemente su vida. Podía hablar directamente en mandarín, revelando tanto sus habilidades lingüísticas como el engaño de Whitman en uno. Momento impactante. Las palabras de su abuela resonaron de nuevo. La educación es un tesoro, ¿no? Se puede robar. Quizás era hora de revelar lo valioso que era ese tesoro. Equilibrando con la bandeja de vino, Elena, con manos firmes pero el corazón acelerado, empujó las puertas de la cocina. Para cuando llegó, en la mesa 14, su decisión estaba tomada. El plato principal llegó con un toque teatral, precisión. Los camareros aparecieron simultáneamente con platos humeantes, mientras Elena se acercaba con el vino decantado. La conversación en la mesa 14 se había desplazado hacia las especificaciones tecnológicas, con Whitman dominando y el traductor luchando por mantener el ritmo. Antes de la próxima ronda de firmas he preparado un resumen de los puntos clave, Whitman anunció, deslizando documentos sobre la mesa. Solo lo más destacado,
Nada de lo que el equipo aún no los ha revisado. El señor Han aceptó los papeles, con un gesto cortés. Aunque su expresión revelaba una persistente incertidumbre, su compañero susurró algo en mandarín sobre el restricciones territoriales que habían discutido antes. No hay de qué preocuparse, les aseguró Whitman, tergiversando la preocupación susurrada. Procedimiento estándar. Alena se colocó frente al señor T, el hombro derecho de Hans, comenzando a verter el burdeos en su copa. El rubí, el líquido, captó la luz al fluir, igualando el color que subía a sus mejillas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras terminó de servir, y en lugar de pasar al siguiente invitado, se quedó de pie junto a él. Disculpe, señor. Han, dijo en un mandarín académicamente preciso y perfecto. Creo que puede haber un malentendido con respecto a las cláusulas anexas del contrato. La mesa quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos del restaurante parecieron detenerse. Han se giró lentamente para mirarla, con el asombro evidente en sus ojos ensanchados. Ojos. Continuando en un mandarín impecable, Alana habló, con claridad y respeto. El documento hace referencia a derechos territoriales exclusivos que impedirían que las innovaciones Han operaran de forma independiente en los mercados de Europa y Sudamérica, sin la aprobación de Whitman Enterprises. Esto difiere significativamente de los términos que discutían antes. Mantuvo una compostura perfecta, aunque podía sentir la mirada horrorizada de Peterson desde el otro lado de la habitación. El rostro de Whitman había pasado de la confianza a la confusión, furioso en cuestión de segundos. El señor Han estudió su rostro atentamente antes de, respondiendo en mandarín. Hablas con una fluidez notable. Continúa, por favor. Además, dijo, dejando la botella de vino con manos firmes, las disposiciones sobre propiedad intelectual se extienden más allá del desarrollo conjunto, para incluir tecnologías preexistentes, otorgando esencialmente acceso sin restricciones a los algoritmos centrales de la empresa. El poder en la mesa había cambiado repentinamente e irrevocablemente durante 3 segundos. Nadie se movió. El ruido ambiental del restaurante parecía distante, como si Alena y la mesa existían en su propio espacio de tiempo suspendido. Whitman se recuperó. Primero su sonrisa de negocio se tensó en los bordes. No sé qué está diciendo, pero te aseguro que... Está diciendo, interrumpió el señor Han en un inglés mesurado, que su contrato contiene términos significativamente diferentes de lo que has descrito verbalmente. Su mirada nunca se apartó del rostro de Alena. En términos, eso sería muy desfavorable para mi empresa. La tez de Whitman cambió, de un bronceado saludable a un rojo modelado. Esto es completamente inapropiado. Peterson, gritó buscando al gerente. Peterson se materializó al instante, prácticamente trotando hacia el mesa. Señor, lamento mucho esta intrusión. Alena será retirada. Inmediatamente. No. La única palabra del señor Han fue silenciosa, autoridad. Se quedará. Whitman se inclinó hacia adelante, bajando su voz a un susurro áspero. Jean, esto es absurdo. No puedes tomar la palabra de un erudito lingüístico que habla mandarín con más fluidez que su traductor, terminó Han, volviendo a cambiar de tema. Habla mandarín, para dirigirte a Alena. ¿Dónde estudiaste? Universidad Normal de Pekín. Señor. Terminé mi maestría allí hace 3 años, respondió ella, manteniendo su compostura profesional a pesar de una tensión eléctrica la rodeaba. Ana sintió con aprecio antes de volverse hacia Whitman. Prefiero continuar con nuestra discusión con Alena presente para asegurar una comunicación precisa. Los dedos de Whitman tamborileaban contra el mantel, su expresión calculadora tras la máscara de afabilidad. Peterson rondaba inseguro cerca, dividido entre los protocolos de atención al cliente y la situación sin precedentes que se está desarrollando. El delicado equilibrio de poder de la noche se había trastocado por completo, dejando a todos excepto quizás al señor Han luchando por encontrar su equilibrio en esta nueva realidad.
Esto es muy irregular, protestó Whitman con voz tensa, con forzada cordialidad. Nuestras empresas cuentan con traductores profesionales para estos asuntos. El señor Han se volvió hacia su propio traductor, un joven que ahora parecía profundamente incómodo. Intercambiaron breves palabras en mandarín. Con respeto, dijo el traductor, inclinándose levemente. Reconozco que mi vocabulario de negocios es limitado. Estaba contratado principalmente para comunicación general. Ana asintió y luego se dirigió a la mesa. Yo creo que nos beneficiaría la precisión en esta etapa de nuestras negociaciones. Señaló la silla vacía entre él y su director financiero. Alana, ¿te unes? La invitación, suspendido en el aire como un desafío. Alana sintió el peso de todas las miradas en el restaurante. Los camareros se detuvieron a medio paso, la mirada horrorizada de Peterson, la furia apenas contenida de Whitman. Señor compañía, la política prohíbe estrictamente al personal, comenzó Peterson. Con mucho gusto pagaré por ella. Considérelo una tarifa de consultoría por servicios lingüísticos especializados, interrumpió Han suavemente. No estoy seguro, balbuceó Peterson. $10,000, afirmó Han con calma. Por el resto del noche, pagado directamente a su restaurante. La suma silenció a Peterson al instante. Incluso las objeciones de Whitman vaciló. Alena dejó con cuidado su bandeja de servir, se quitó el delantal y les entregó a Ambosa un Peterson boquiabierto. Con tranquila dignidad, tomó el asiento ofrecido, de espaldas recta, con las manos cruzadas profesionalmente sobre la mesa. Gracias, señor Han, dijo. En inglés, luego cambié al mandarín. Me complace facilitar una comunicación fluida entre ambas partes. Han sonrió, la primera sonrisa sincera de la noche. Excelente. Ahora quizás deberíamos repasar estos documentos desde el principio, con la traducción correcta de todos los términos. El rostro de Whitman tuvo un efecto notable. Transformación, pasando de la indignación al cálculo y a la afabilidad practicada en segundos. Por supuesto, dijo con suavidad, la transparencia es clave en cualquier alianza. Al otro lado del restaurante, los camareros susurraban tras un gesto de la mano. Chad miraba fijamente boquiabierto ante la asombrosa altura de sus colegas, y en ese momento, Elena sintió las barreras invisibles tras las que había vivido durante años comienzan a desmoronarse. Ella ya no era música de fondo más larga, se había convertido en parte de la sinfonía. Si nos disculpan un momento, Whitman dijo con un encanto practicado. Me gustaría hablar brevemente con nuestro inesperado traductor. Hizo un gesto hacia el pasillo que conducía a los comedores privados. El señor Han asintió, ya absorto en la revisión del contrato con su equipo. Elena se levantó. Con gracia, manteniendo su compostura profesional, siguió a Whitman desde la mesa. En el momento en que rodearon la mesa, en la esquina, fuera de la vista del comedor principal, el comportamiento de Whitman se transformó. Se giró hacia ella y dio un paso al costado, incómodamente cerca. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Exactamente? Siseó en voz baja pero venenosa. Su costosa colonia no podía ocultar el agrio olor de la ira. Elena se mantuvo firme. Ofrece servicios de traducción precisos, señor. No te hagas la inteligente conmigo. El dedo de Whitman golpeó el aire a centímetros de ella. Cara. Has interferido deliberadamente en un asunto privado. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Lo que podría hacerle a tu carrera tal como está. La amenaza colgaba entre ellos, pero Elena se encontró sorprendentemente estable. Yo entiendo exactamente quién es usted, señor Whitman, y qué intentaba hacer. Entrecerró los ojos. Está cometiendo acusaciones graves. Podría demandarte por difamación o peor aún, asegurarme de que nunca trabajar en esta ciudad de nuevo. Una llamada mía y Peterson te despedirá antes de que se sirva el postre. Por un breve instante,
El miedo la recorrió. Las preocupaciones prácticas, las facturas, la medicación de su abuela, el alquiler que vence la semana que viene, pero fue rápidamente reemplazado por algo más fuerte, la certeza de que finalmente estaba en su verdad. ¿Hay algún problema? La voz del señor Hans llegó desde atrás. Se había acercado, en silencio, observando el intercambio con ojos penetrantes. Whitman intervino de inmediato. De vuelta. Su sonrisa, de hombre de negocios, se restableció. Para nada. Solo aclarando algunos puntos con tu traductor. Bien, respondió Han, aunque su expresión sugirió que entendía exactamente lo que había estado sucediendo, porque tenemos asuntos importantes que discutir y prefiero la ayuda de Elena para asegurar que nada se pierda en la traducción. Al regresar a la mesa, Elena podía sentir la mirada de Whitman clavada en su espalda, prometiéndole que esto no había terminado. De vuelta en la mesa, la atmósfera cambió drásticamente. Donde antes había charlas informales de 900 negocios, ahora la atención se centraba en los documentos, se extendía ante ellos. El equipo de Hans se había reorganizado. El asesor legal ocupaba ahora una posición destacada. Tabletas digitales, abierto a materiales de referencia. Abordemos directamente la sección 5.3. Ann dijo tocando el documento. Elena, ¿podrías traducir esta sección, por favor? Exactamente. Se inclinó hacia adelante escaneando el denso texto legal. La cláusula estaba ingeniosamente redactado con implicaciones ocultas en la jerga técnica. Esto establece que todos los derivados, las tecnologías desarrolladas durante la asociación, serían de propiedad conjunta, pero define derivado para incluir cualquier sistema que incorpora o interactúa con los algoritmos existentes. De Han Innovation, Elena ha explicado, en mandarín claro. El asesor legal de Han frunció el ceño. Eso, efectivamente. Clasificar nuestro motor principal de IA como derivado, una vez integrado con los sistemas de Whitman. Whitman sostuvo su sonrisa profesional. El lenguaje habitual de la industria, para proteger a ambas partes. Nuestro equipo legal me asegura esto. Es un cliché. Curiosa definición de estándar, respondió Han con frialdad. Elena, por favor, explícale al señor Whitman nuestra preocupación en un inglés preciso. Como Elena, al traducir la objeción técnica, notó que la expresión de Whitman se endurecía. Estaba perdiendo el control de la narrativa y el acuerdo. Quizás podríamos llegar a un acuerdo, sugirió Whitman, deslizando un documento alternativo. Se prepararon varias opciones. La nueva propuesta contenía términos igualmente problemáticos, simplemente ocultos de forma diferente. Cuando Elena tradujo esto con precisión, y la tensión en la mesa se intensificó. Señor Whitman, dijo Han finalmente, estoy empezando a cuestionar si compartimos la misma comprensión de la asociación. Los nudillos de Whitman se pusieron blancos alrededor de su bolígrafo. Negocios son negocios, Jean. Todos busca ventajas. Seguramente en China. Cuidado, advirtió Han, con voz tranquila, agradable, pero con una mirada penetrante. Los estereotipos culturales rara vez mejoran las negociaciones. La delicada diplomacia se estaba desmoronando. El equipo de Hans intercambió miradas preocupadas. Uno empezó a escribir rápidamente en su teléfono. El colega de Whitman le susurró con urgencia al oído. Elena se encontró en el epicentro de una relación comercial que implosiona en tiempo real. La velada pendía de un hilo. $1,000,000 negocios y carreras en juego, incluida potencialmente la suya propia. El ambiente alrededor de la mesa se había enfriado hasta niveles árticos. Hans, director financiero, estaba hablando ahora rápidamente en mandarín sobre abandonar el trato por completo. El colega de Whitman estaba calculando el potencial pérdidas en su teléfono debajo de la mesa. La sociedad se desintegraba ante sus ojos. Elena observó las sutiles corrientes culturales que fluían bajo el conflicto. Años de estudio académico le habían enseñado que las negociaciones no se trataban solo de lenguaje.
Se trataban de marcos culturales y de salvar las apariencias. Señor Han, dijo en voz baja en mandarín, ¿puedo ofrecerle una observación? Él asintió. La curiosidad superó por un momento la frustración. En la cultura empresarial estadounidense, las tácticas de negociación agresivas suelen considerarse una práctica estándar, empujando los límites para, mira dónde pone el límite la otra parte. Ella eligió sus palabras con cuidado. No se considera necesariamente una falta de respeto, sino más bien una estrategia empresarial esperada. Han consideró esto, luego respondió en mandarín. Y en la cultura empresarial china, la confianza y el respeto mutuo precede a los detalles contractuales. Sin uno, el otro tiene poco valor. Alana se dirigió a Whitman y cambió al inglés. El señor Han entiende la competitividad. Negociación, pero su preocupación va más allá de los términos específicos. El enfoque en sí creó problemas de confianza que amenazan los cimientos de cualquier asociación. Whitman entrecerró los ojos, pero su expresión cambió. Por primera vez esa noche parecía realmente... Escuche. Señor Whitman, continuó Elena, aprovechando su formación académica en comunicación intercultural. En chino, la cultura empresarial, el concepto de guanxi, la construcción de relaciones, es fundamental. Los contratos siguen la confianza, no al revés. Un momento de silencio invadió la mesa mientras Whitman procesaba esto. ¿Qué sugerirías?, preguntó finalmente. Dirigiéndose a Alena, habló directamente por primera vez, quizás partiendo de principios compartidos en lugar de términos específicos. Ofreció establecer un entendimiento mutuo de lo que significa la asociación para ambas empresas antes de abordar el lenguaje contractual. Han asintió con aprobación. Un enfoque sabio. Whitman estudió el rostro de Han y luego hizo una decisión. Apartó los documentos controvertidos y colocó un bloc de notas en blanco en el centro de la mesa. Empecemos de cero, dijo. Sin cláusulas ocultas, sin tácticas agresivas. ¿Qué? ¿Los principios harían que esta asociación fuera valiosa para las innovaciones de Han? La negociación había cobrado nueva vida con Alana como su corazón inesperado. A medida que la conversación se desplazó al núcleo, principios, el papel de Alena se transformó de mera traductora a puente cultural. Ella navegó el complejo terreno lingüístico con notable precisión, moviéndose sin problemas entre los idiomas, mientras captura matices, detalles técnicos y contexto cultural. Cuando Han describió la arquitectura de IA de su empresa, utilizando terminología mandarín especializada, Alena no solo tradujo las palabras, ella tradujo los conceptos en un inglés técnicamente preciso, que el equipo de Whitman pudo comprender inmediatamente. La arquitectura de la vía neuronal que describe es similar a su sistema de procesamiento cuántico, explicó Whitman, pero con una diferencia fundamental en cómo maneja las variables de incertidumbre. Cuando surgieron términos legales con no, tenía un equivalente directo en mandarín. Proporcionaba explicaciones contextuales en lugar de traducciones palabra por palabra, asegurando una verdadera comprensión por ambas partes. La discusión se volvió cada vez más técnico, que aborda parámetros de algoritmos, protocolos de aprendizaje automático y sistemas propietarios. Sin embargo, Elena nunca lo dudó, aprovechando su formación académica para mantener el flujo de comunicación. El equipo de Hans comenzó a dirigirle preguntas complejas, confiando en que ella transmitiría no solo sus palabras, sino también sus intenciones. Los oficiales técnicos de Whitman dejaron de esperar las traducciones y, en cambio, observaron el rostro de Alena mientras ella habló, reconociendo el valor de sus ideas. Pregúntales sobre los problemas de latencia en redes distribuidas, preguntó Whitman, ahora dirigiéndose a ella directamente en lugar de hablar a través de ella. A medida que avanzaba la discusión, incluso Peterson, que rondaba ansioso cerca, no pudo evitar parecer impresionado. El camarero el que había recibido instrucciones de moderar el tono sureño, ahora estaba dirigiendo una negociación multimillonaria con confianza.
y Alana sintió una satisfacción silenciosa mientras seguía traduciendo. Esto era lo que había aprendido, porque no solo se trata de convertir palabras de un idioma a otro, sino de conectar verdaderamente mentes a través de culturas y divisiones lingüísticas. Mientras el personal de pesas retiraba los platos principales, la conversación cambió de tema. En un tono más relajado, se estableció el marco comercial inicial, y ambas partes encontraron puntos en común. Eso no parecía posible una hora antes. Tengo curiosidad, dijo el señor Han, volviéndose hacia Atlanta durante la pausa natural antes del postre. Su mandarín es excepcional. Nivel académico, pero con coloquialismos pequineses. ¿Dónde estudiaste? Universidad Normal de Pekín, respondió. Completé. Allí mi maestría en lingüística comparada hace 3 años con un enfoque en la comunicación empresarial entre idiomas orientales y occidentales. Whitman, que estaba mirando su teléfono, levantó la vista con repentino interés. Antes de eso hice mi trabajo de licenciatura en Georgetown, continuó Elena, doble especializado en lengua china y negocios internacionales. Excelentes credenciales, comentó Han. ¿Cómo terminaste? Hizo un gesto discreto hacia el restaurante que los rodeaba. Alena tomó un sorbo de agua, ordenando sus pensamientos. Esta no era una historia que compartiera a menudo. Me aceptaron a un programa de doctorado, explicó. Mi tesis iba a explorar cómo el lenguaje influye en los negocios internacionales, negociaciones. Irónicamente. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Pero mi abuela, quien me crió, sufrió un derrame cerebral. Necesitaba atención a tiempo, completo, y yo era su única familia. Así que pospuse la academia y encontré un trabajo que ofrecía seguro médico y horarios flexibles. Ana sintió pensativo. Familia, la responsabilidad es un valor fundamental en la cultura china. Tu abuela debe estar muy orgullosa. Ella me recuerda diariamente que la educación es un tesoro que nadie puede robar, dijo Alana. La frase familiar la reconforta a pesar del ambiente formal. ¿Y hablas otros idiomas con tanta fluidez? Han pregunté. Hablo francés y español profesionalmente, y bastante japonés para desenvolverme. Antes estudiaba coreano. Su voz se apagó, señalando su situación actual. Whitman la observaba con nuevos ojos, calculando, evaluando, como si viera un activo valioso que antes había pasado por alto. 3 años sirviendo la cena a los directores, ejecutivos. Reflexionó en voz alta, mientras hablaba más idiomas que la mayoría de mi equipo internacional en conjunto. Sí, señor, respondió Elena simplemente. ¿Te gustaría ver el menú de postres? Los platos de postre habían sido retirados y el espresso se sirvió en delicadas tazas. Fuera de las ventanas del restaurante, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. Habían pasado 3 horas desde que Alena había hablado mandarín por primera vez en la mesa. 3 horas que había transformado por completo la trayectoria de la velada. Creo que tenemos el marco para algo valioso, dijo Han, revisando los principios escritos a mano que habían establecido. Mi equipo legal redactará nuevos documentos que reflejan estos términos. Whitman asintió, su anterior agresión reemplazado por un compromiso genuino. Haré que nuestra gente elimine las cláusulas problemáticas, borrón y cuenta nueva, como se acordó. Los directores ejecutivos intercambiaron miradas de cauteloso respeto. No era exactamente amistad, sino base de comprensión que no existía antes. Finalizaremos todo mañana. Reunión, continuó Han. 9:00 AM en sus oficinas. Esperando, con ilusión, confirmó Whitman, pero luego dudó. ¿Sería posible? Miró a Alena. Es decir, ¿estarías dispuesta a... ¿Te unes a nosotros mañana también para garantizar una claridad continua? Antes de que Alana pudiera responder, Han intervino. Con suavidad. Estaba a punto de sugerir lo mismo tú. Su experiencia ha sido invaluable. La comprensión de lo que estaba sucediendo invadió Atlanta. La invitaron a una sala de juntas corporativa, no para servir café, sino para facilitar un acuerdo internacional multimillonario.
Me sentiría honrada, dijo, manteniendo su compostura profesional a pesar de las emociones que se arremolinaban debajo la superficie. Mientras los ejecutivos se levantaban para irse, Han le ofreció la mano a Atlanta, un gesto de respeto entre iguales. Gracias por su excepcional servicio esta noche. Has cambiado el curso de esta asociación para mejor. Whitman también extendió su mano, su expresión sugería que aún estaba procesando los acontecimientos inesperados de la noche. De hecho, parece que he estado subestimando el talento que tenía justo delante. A la mañana siguiente, me encontraron en el vestíbulo de Whitman Enterprises, vestido con su mejor traje de entrevista, un conjunto de la Marina que no había usado desde su última conferencia académica hace 3 años. Ella llamó al restaurante para reportarse enferma, algo que nunca había hecho antes, y pasó horas informándole a su abuela sobre los extraordinarios acontecimientos de la noche anterior. La sala de conferencias ejecutivas dominaba la ciudad desde una altura de 40 pisos. Las ventanas de piso a techo enmarcaban una vista que hacía que el mundo de abajo pareciera pequeño y distante. Han y su equipo ya estaba sentada cuando llegó, y Whitman y sus ejecutivos entraron momentos después. La reunión continuó con sorprendente eficiencia. La base de la noche anterior, lo que permite una rápida resolución de los detalles restantes. Atlanta se proporcionó traducción cuando fue necesario, aunque ahora ambas partes hicieron esfuerzos para comunicarse más directamente con mayor paciencia y respeto. Mientras se preparaban los documentos finales para las firmas, Han recurrió a Ella. Alana, me gustaría hablar sobre tu futuro, dijo en inglés, asegurándose de que todos los presentes pudieran entender. Han Innovations está expandiendo sus operaciones en Norteamérica. Necesitamos a alguien que entienda tanto el idioma chino como el estadounidense, culturas empresariales. Alguien que pueda construir puentes en lugar de muros. Deslizó una carpeta por la mesa. Te ofrecemos un puesto como nuestro director de comunicaciones internacionales. El puesto incluye supervisar nuestro equipo de desarrollo empresarial intercultural y servir de enlace para alianzas clave como esta. Alena abrió la carpeta. El paquete de compensación en el interior, completo con beneficios de atención médica, subsidio de reubicación y un salario de 6 cifras representaba todo por lo que había trabajado antes de que la vida interviniera. El puesto comenzaría de inmediato, continuó Han, e incluye arreglos flexibles para adaptarse a su familia. Responsabilidades. Por una vez Alena se quedó sin palabras en ningún idioma. En realidad Whitman intervino, aclarándose la garganta. Whitman Enterprises quería hacer una contraoferta. Todas las miradas se dirigieron a él. La sala quedó en silencio. La tensión regresó a la atmósfera cuidadosamente equilibrada. También necesitamos alguien con las capacidades únicas de Alana, continuó. Nuestra división internacional ha sido buscando un especialista en integración cultural durante meses. Ann levantó una ceja, pero no dijo nada. Whitman se removió, incómodo en su silla antes de continuar. Antes de que eso suceda, sin embargo, le debo una disculpa. Elena. Las palabras parecieron costarle un esfuerzo considerable. Richard Whitman no era un hombre acostumbrado a admitir sus culpas. Mi comportamiento anoche fue inapropiado y poco profesional. Hice suposiciones basadas en nada sustancial. Juzgué tus capacidades por tu uniforme más que por tu carácter. Se ajustó la corbata, un gesto nervioso que contrasta con su confianza habitual. En los negocios ese tipo de error cuesta dinero. En la vida cuesta algo más valioso. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes, y menos para Atlanta. El hombre que dijo burlonamente, intenta decir eso, mientras imitaba su acento, ahora estaba luchando para encontrar las palabras adecuadas. Entonces, terminó torpemente. Espero que también consideres nuestra oferta, aunque yo lo entiendo perfectamente si no lo hiciste. Esa noche, Elena regresó al Ivory Room, no como camarera, sino como invitada. Había llamado a Peterson
antes explicando que no volvería. Sus protestas balbuceantes murieron rápidamente cuando mencionó su nuevo puesto en Han Innovations. Me gustaría invitar a cenar a mis antiguos colegas, dijo. La anfitriona, que no la reconoció con su atuendo de oficina. El personal de cocina y pesas al terminar su turno. Caminar por el restaurante como cliente creaba una sensación surrealista de desplazamiento. Las mesas que había servido para los años ahora se veían diferentes desde este lado de la experiencia. Jorge la vio primero, casi dejando caer una pila de platos. Atlanta, ¿qué haces aquí? Pronto estuvo rodeada por sus antiguos compañeros de trabajo. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión, curiosidad y creciente entusiasmo. La historia de la noche anterior se extendió en conversaciones susurradas. Peterson se acercó, con cautela, su habitual comportamiento autoritario se vio notablemente moderado. Wilson, quiero decir, la señora Wilson. No, espero verte de nuevo. Quería despedirme como es debido, respondió. Y para gracias a todos. Cuando el restaurante finalmente cerró, el personal se reunió alrededor de las mesas que normalmente solo atendían. Sobre la comida que normalmente solo presentaban. Elena compartió su noticia. ¿Eres realmente... ¿Nos dejas por un trabajo corporativo? Preguntó Chad, y sus celos anteriores dieron paso a una genuina sorpresa. ¿No es un trabajo cualquiera? María, la anfitriona, lo corrigió. Va a ser directora, con oficina y todo. Mientras las felicitaciones fluían, Elena notó cuán diferente la miraban ahora sus colegas, no con envidia, sino con posibilidad. Si las barreras invisibles pudieron caer para ella, quizás también para otros. Para Alana, Jorge propuso, levantando su copa, quien nos recordó a todos que nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni a una persona por su uniforme. Un mes después, Alena estaba parada en la ventana de su nueva oficina, observando la transición de la ciudad del día a la noche. Su espacio de trabajo reflejaba su vida en rápida evolución. Los diplomas ahora se exhiben con orgullo. En lugar de estar escondida en un almacén, una pequeña planta de jade del señor Han, junto a su computadora, y una foto de su abuela, en un marco plateado. Las últimas 4 semanas habían transcurrido como un sueño. Su primera el sueldo había cubierto las facturas médicas de la abuela y aún le sobraba dinero. Se habían mudado a un apartamento en la planta baja. Un edificio con características de accesibilidad, eliminando la lucha diaria con las escaleras. Lo más importante es que Elena había organizado cuidados domiciliarios a tiempo parcial, lo que le permitió a su abuela dignidad e independencia. Mientras trabajaba, su teléfono sonó con un recordatorio del calendario. Sesión de mentoría, 6:00 p.m. Abajo, en la cafetería de la empresa, esperaban 3 recién graduados, todos de antecedentes similares al suyo, todos brillantes, todos pasados por alto por el reclutamiento corporativo tradicional. Parte de el nuevo rol incluía identificar talentos pasados por alto y crear caminos hacia el interior de la organización. Mientras recogía sus materiales para la sesión, Elena pensó en la noche que lo cambió todo. Un momento. El coraje de mantenerse firme en su verdad a pesar de los riesgos había desbloqueado el futuro que una vez creyó perdido. Para siempre. A veces, el paso más importante fue simplemente negarse a permanecer invisible. La cumbre trimestral de liderazgo permitió a Elena conocer personalmente a Han y a Whitman. La colaboración entre sus empresas había prosperado con el equipo de Elena superando las brechas de comunicación que anteriormente habrían descarrilado el progreso. Después, durante las presentaciones formales, Han se acercó a ella con una extraña sonrisa. ¿Tu abuela está bien? Mucho mejor, gracias, respondió Elena. Los nuevos tratamientos están ayudando. Whitman se unió a ellos, notablemente más respetuosos que durante su primer encuentro. El marco de integración cultural de su equipo, aumentamos la eficiencia de nuestra división internacional en un 30%. Un trabajo impresionante. Gracias, señor, dijo.
Apenas estamos empezando. Mientras los ejecutivos pasaban a otros conversaciones, un joven camarero se acercó con una bandeja de bebidas. Alena notó cómo los ojos del ejecutivo se deslizaron junto a él como si fuera invisible, tal como lo habían hecho antes, con ella. Gracias, dijo, haciendo contacto visual deliberado mientras tomaba un vaso. Aprecio su atención a detalle. La sonrisa sorprendida del joven le recordó a sí misma no mucho tiempo atrás. Más tarde, al dirigirse a la sesión de clausura, Elena compartió la filosofía que ahora guía su trabajo. El talento habla. Todos los idiomas. Los líderes sabios escuchan. El activo más valioso de cualquier organización a menudo se esconden a plena vista, no porque intenten ser invisibles, sino porque otros no han logrado realmente verlos. Si esta historia te resonó, recuerda que todos tienen secretos ocultos, talentos, esperando ser reconocidos. Quizás incluso tú. ¿Quién en tu vida podría... ¿Te estás subestimando? ¿Quién podría estar subestimándote? No dejes que los poderosos, historias como la de Alena permanecen invisibles. Suscríbete a Beat Stories ahora y visita Dale me gusta para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Nuevas historias inspiradoras y reales cada semana que desafía perspectivas y celebra el potencial oculto. Únete a nuestra comunidad donde reconocemos que todos tenemos una historia que vale la pena contar, incluyéndote a ti. Porque las narrativas más poderosas son las que cambian la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Acabas de presenciar la brecha entre el poder y la responsabilidad. En Beat Stories, cierra esa brecha historia por historia. Suscríbete y ayuda a mantener los sistemas líderes y guardianes responsables.